Estimados estudiantes, buen día. Bueno, ya nos encontramos aquí en este contenido de la clase número 1 y vamos a estar cursando esta materia tan importante sobre metodología de la investigación. Bien, este taller en donde vamos a estar interactuando, intercambiando opiniones, en donde nos vamos a enriquecer y vamos a subrayar nuestro saber y nuestro conocimiento dentro de estas partes del marco teórico. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de temas que se proponen? ¿Cómo se pueden tomar las variables que tienen que estar representadas en nuestro marco teórico? Por supuesto, a través de nuestro conocimiento, pues vamos a ir capturando estas partes evaluativas que se presentan en estos porcentajes ahorita en nuestra diapositiva. Por supuesto, tendremos que formar esa parte de selección sobre el trabajo final que viene siendo este proceso para la titulación en donde conforma la redacción del marco teórico. Y estos avances, bueno, serán evaluados y estos conocimientos sobre tareas, algunas investigaciones, por supuesto, propias de su quehacer en su interés, de esta indagación de los saberes para posicionar ese marco teórico dentro de su contexto de investigación. Habrá, por supuesto, estos consensos que abriremos la apertura en plataforma con el 15% de conexión a las actividades en clase, en donde nos vamos a estar, pues, conociendo cada vez más en este marco de la evolución de las tesis. Por supuesto que en esta posición pues tendremos la participación del 15% en esta interacción, en esta retroalimentación, en estos ires del saber y el conocer para formar nuestra construcción, interrelacionarnos también y conocer qué es lo que está pasando dentro de la investigación de cada uno de los trabajos. Por supuesto, al final pues tendremos una evaluación del 20% que se pondrá, bueno, en nuestra plataforma, ¿verdad? Estos son nuestros criterios de evaluación para obtener nuestro 100%, que estoy segura que lo van a completar en esta integración del conocimiento. Bueno, esta materia en lo particular es una materia emocionante. A mí me gusta mucho esta partida de poder aportar, establecer, fortalecer, juntar los pilares necesarios que van a conformar, que van a basificar el porqué de una investigación, de una indagación, cómo tiene que ver y la relación del marco teórico en los pilares que va a descansar con todo el contexto de lo que se quiere responder. ¿Qué tiene que ver esta correlación precisamente de estar buscando estas informaciones, pero sobre todo seleccionando, filtrando, conociendo y la palabra adecuando las partes principales de acuerdo al compromiso que haya otorgado estos tipos de diversos temas, bueno, de acuerdo a cada una de las características de los estudiantes. Por supuesto que tenemos un objetivo general de la asignatura y hemos comentado que, bueno, hay un trabajo, ¿verdad?, evaluativo, y ese trabajo evaluativo tiene que ser la construcción del marco teórico, ese vaciado que va a fundamentar la construcción
de todos esos filtros que van a conformar esas partes características, particulares, disuadidas, diluyentes, pero que va a solidificar precisamente esta parte de poder hacer una buena defensa, tanto de manera oral como tanto de manera escrita, que cualquiera que abra nuestro libro, nuestra aportación pueda distinguir la fortaleza del marco teórico a través de la correlación de los antecedentes, pero también de la parte que se va a cuantificar o a cualificar dentro de la parte de ese proceso de titulación. Es decir, que estará vaciada en ese trabajo final de manera fortalecida. Por ello, se verán temas, pero también subtemas que son fundamentales y que van a marcar las pautas de las etapas que tenemos que marcar dentro de los marcos teóricos. Aquí estamos visualizando la unidad 1, que es el marco teórico, cuál es la función del marco teórico. Porque siempre decimos que el marco teórico es importante, pero ¿por qué? ¿No? Todo es importante, el problema es importante, el nombre es importante. Entonces, el marco teórico se vuelve fundamental dentro de los pilares para formar la fortaleza de la literatura que va a redondear, que va a limitar precisamente nuestra búsqueda de información, pero que también va a responder y va a fortalecer estas participaciones que hemos puesto antes y después de nuestro marco teórico. Por supuesto que hay otras unidades en donde estaremos fortaleciendo los pasos o las etapas que estamos viendo, como la revisión de la literatura, ¿verdad? Nos estaremos enviando información y retroalimentación en nuestros archivos. Estaremos en contacto directo, en interrelación, haciendo este grado de participaciones emocionantes. Imaginen que ya están ahorita, o si ya tenemos investigadores dentro de nuestros estudiantes que estamos aquí, pero si no, bueno, nos vamos a fortalecer o nos vamos a redescubrir en este ámbito tan hermoso de querer conocer, de redescubrir de qué es lo que está pasando tras esas etapas de la recuperación de una literatura. ¿Cómo puedo revalorar un escrito? ¿Cómo debo consultar precisamente? ¿Qué es lo que busco? Verdaderamente estas partes, bueno, cuando anda uno buscando, solo con poner una parte, cualquier palabra, pues aparecen gran fuente de información. Por eso la construcción del marco teórico que nos lleva a la teoría, tenemos que adoptarla, tenemos que hacerla funcional, darle utilidad, tomar, por supuesto, ciertos criterios en donde ustedes se van a volver sus propios evaluadores para adoptar las teorías y desarrollar, porque bueno, ya hay muchas teorías dentro y fuera de mi país, pero ¿qué dice? ¿Cómo teoriza nuestro máster en seguridad? ¿Cómo teoriza nuestro máster de sustentabilidad? ¿Qué tiene que decir un estudiante de maestría? A través de cierta recopilación llega a un consenso y emite, ¿verdad? Una parte importante de esta adopción de su propio criterio para poder disuadir y entonces tener su propia base teórica a la cual ha llegado consensuado de acuerdo a esta parte de las lecturas principales del marco teórico para crear sus bases. Bien, pues también nos llenaremos de exposiciones, ¿verdad? Entonces, hay que identificar qué tipo de explicación quiero dar a entender, qué quiero comunicar
Bueno, y eso nos tiene que llevar más atrás, ¿verdad? De qué es lo que he recopilado, qué tipo de información he recopilado, a qué nivel precisamente quiero recopilar esta información. Y bueno, hay fuentes primarias, secundarias, terciarias, sobre las cuales va a descansar a través de una demostración bibliográfica este diseño de la investigación que estamos proponiendo. Bueno, cada estudiante va a hacer su propuesta para darle precisamente una redacción, la cual va a demostrar esos elementos del marco teórico de las tesis, y por ahí se tienen que asomar esas variables que van a ser, por supuesto, los adjetivos repetitivos dentro de su tesis, porque es en donde va a ahondar, o como dicen los investigadores, pues se va a echar un clavado para poder exacerbar y sacar toda esta parte de la documentación a través de esta sensibilidad, de poder explicar qué es lo que está pasando dentro de su investigación y por qué son importantes esas partes de los pilares. Así que la búsqueda de información en diferentes fuentes bibliográficas pues será seleccionada a partir de las características también de cada propuesta de la tesis. Por supuesto, debe asomarse a contestar esa realización de las preguntas que han estructurado de manera especial, de manera limitada, para la búsqueda de información y poder dar respuestas a preguntas inquisitivas. Así también esta realización de la documentación científica, qué elementos son los que están antes, qué elementos son los que están después, qué elementos tendrán partida en este marco teórico de la tesis. Así que toda esta exposición sobre técnicas de redacción, de elaboración, que viene de la búsqueda del conocimiento, pues dará precisamente estas partes que los harán a ustedes, por supuesto, independientes al momento de mostrar, de clarificar, que es la parte de la comunicación efectiva de nuestras investigaciones. Por supuesto, y desde luego, tenemos excelentes representantes de la metodología científica fuera de nuestro país, dentro de nuestro país. Pero bueno, empecemos con estas partes, con estos investigadores, ¿verdad? Que han dejado ya, pues, un legado en libros básicos, ¿no? Esta bibliografía básica que queda para la eternidad. Y que bueno, Roberto Hernández Sampieri es un excelente ponente en para tomarlo como ejemplo. Sus libros pueden tomarse también del internet. Hay muchos ejemplos, tanto del sistema cualitativo como del sistema cuantitativo. Y bueno, aquí tenemos cómo define esta parte de la investigación. Porque antes de hacer marco teórico, bueno, hay que preguntarse, bueno, ¿y por qué estoy investigando? Porque quiero conocer respuestas. ¿Son respuestas atemporales o temporales también? ¿Van a responder en tiempo y forma? ¿Estoy haciendo la pregunta correcta hacia lo que quiero conocer o estoy desfasado? ¿Estoy planteando bien el problema? Entonces, todo este conjunto precisamente de las fases de esta parte empírica es la aplicación, la gestión del estudio del fenómeno que a ustedes particularmente les atañe. Bueno, entonces tenemos que volvernos, si no es que ya lo somos, bueno, volvernos unos investigadores, ¿cierto? En la Secretaría de Educación Pública, desde que somos pequeños, nos enseñan a investigar. Si es que no tengo aquí o no tenemos aquí algún compañero que sea de otro país. En nuestro país, bueno, lo que nos fortalece es que en los primeros grados de la primaria, pues nos enseñan a explorar, ¿verdad?
poco a poco, sembrando una planta, observando parte de la astronomía, posiciones de la luna, posiciones de las estrellas. Y bueno, ya platicaremos más cercanamente cómo aprendieron ustedes a buscar esas respuestas de la manera curiosa. Para recordar eso, hacemos este énfasis que estamos platicando aquí. Por eso cuando nos comentan es que es muy difícil estar haciendo esto, bueno, hay que recordar que por naturaleza nosotros somos seres curiosos, ¿verdad? Y si queremos redescubrir o queremos conocer o descubrir, que no es lo mismo, redescubrir o inventar, ¿no? O renovar también, bueno, necesitamos saber que somos unos investigadores, posicionarnos en esa parte del soy para poder profundizar y antes de tener información disponible, estar disponible yo dentro del propio interés de querer conocer y responder las preguntas científico-tecnológica o humanista o metodológica que quisiera hacer. ¿Con qué tanta profundidad quiero conocer la respuesta a algún tipo de planteamiento? Porque bueno, antes de llegar al marco teórico tuvimos que haber pasado por un nombre de la investigación, por un problema, por antecedentes, por redacción, descripción del problema, por este planteamiento o la pregunta del problema, hipótesis, justificación del problema. Entonces, ya nos estamos convirtiendo en investigadores. Así que debemos jugar nuestro propio rol para el desarrollo, la parte evolutiva de la construcción de un maestro. En esta parte nos volvemos un poco dentro de las ciencias y de las artes, ¿verdad? Porque estamos creando conocimiento nuevo para la humanidad. Claro, por supuesto, estamos tomando extracciones y estamos formando nuestro propio Frankenstein para poder modificar y darle estructura a la realidad que yo pretendo buscar. Porque si soy investigador y estoy creando metodología, entonces estoy queriendo contestar respuestas, pero también poder explicarme para poder comunicar el conocimiento a través de ciertas técnicas. Por eso, como investigadores, bueno, tenemos que tener esta actividad de una nueva forma de poder comunicar, de poder expresar, tanto en el estado científico, dice, como en el artístico. Eso es investigar, que todos nos puedan entender lo que queremos profundizar, pero sobre todo que podamos transportar la importancia de lo que queremos dar a conocer. Queremos que todos sepan que sí es importante para mí este pedacito de la tesis, quiero que todos le pongan atención para que sea importante para todos, porque eso va a magnificar y va a tratar precisamente de enclaustrar las partes importantes de lo que quiero dar a entender como investigador. Por ello es importante también o fundamental que se expliquen desde los hechos reales. Debe de haber algunas partes que ya han sido comprobadas y por eso ocurre este marco teórico, ¿verdad? Nos volvemos también parte de la teoría, porque lo dice, voy a utilizar el nombre, por ejemplo, en el ámbito metodológico, hay muchas partes en donde teoriza o en donde define, son cosas diferentes, por ejemplo, el investigador Sampieri. Pero bueno, él ya lo dijo, pero ahora, ¿qué digo yo desde mi perspectiva? Desde el enfoque, lo mismo pasará con cada uno de los estudios de ustedes. Bueno, ¿qué dice Newton?
pero ¿qué digo yo a la manera de interpretarlo? Entonces, el marco teórico me va a ayudar a tener estas partes de los conceptos bien limitados para no perderme en un mar de información, como lo hemos comentado cuando buscamos algo dentro de este mar de Internet. Si ponemos una palabra, pues aparecen muchas partes que están arraigadas a esa palabra. Entonces, no podemos poner todo un mar de conceptos, ni de definiciones, ni de lo que dicen a manera internacional, nacional. Hay que darle una pauta, una consecuencia. ¿Pero de acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo a lo que quieras descubrir. Tú has descrito un problema, por lo cual hay un objetivo que te está empujando, pero también preguntas o pregunta de la investigación que quieras contestar. Y por supuesto hay que ver que si esto es real, entonces el marco teórico te dará consecuencia también para saber si esto es tan real o no lo es, o es solo una ensoñación. Por lo cual el marco teórico también ayuda a prevenir los márgenes de errores, nos va a guiar en el camino de las fases del proceso de nuestra formación de tesis en el marco teórico, pero también va a dejar recomendaciones. Esas son las nuevas líneas en el área de investigación. Va a poseer un marco de referencia, por supuesto. Necesito interpretar lo que dicen los autores, porque nuevamente, y lo voy a repetir, que dicen ellos, pero que digo yo, porque yo escribo mi libro y yo interpreto lo que he realizado a través del estudio para presentar el acercamiento o la definición de los resultados. Estas etapas de la elaboración del marco teórico, por supuesto que llevan unas fases. Estábamos hablando, hace rato vimos una palabra que decía proceso. Entonces estamos hablando de un desarrollo, estamos hablando de fases, estamos hablando de que vamos a ir creciendo poco a poco la literatura. Así que tenemos que detectar, ¿verdad? ¿Cuáles nos filtran? Y así, ¿cuáles podemos filtrar? Es como si en la ingeniería química nos pidieran 0.1 mililitro de concentración de aceite de rosas. Bueno, ¿cuántas toneladas, cuántos kilogramos necesito de rosas para poder extraer eso, ¿verdad? Ese 0.1 de extracción. Pero permíteme, ¿qué tipo de rosa estamos hablando? ¿De qué color? Biológicamente se necesita alguna en especial para lo que se requiere. ¿A dónde pretendo yo llegar con esta parte de la extracción? ¿Acaso cualquier técnica me va a dar el resultado que requiero? Bueno, entonces pasaremos por muchas pequeñas preguntas para ir solidificando nuestra pregunta puntual. Y eso va a ocurrir también en nuestros antecedentes y también cómo hemos realizado la parte del problema. Así que hay que detectar, hay que obtener y hay que consultar, pues, bibliografías para poder hacer ese tamiz o ese filtro y poner la información relevante que nos compete a cada quien, porque toda información es importante, pero debemos detectar cuál es la información puntual para nosotros, qué nos compete y para no perdernos en un mar de información. Por lo cual las fuentes de información, ¿no?, se van haciendo primarias, secundarias y terciarias. Y ahí estamos viendo, ¿no?, para no dar mucha lectura, estamos viendo cuáles son las fuentes primarias, secundarias y terciarias que van a dar ese marco estructural precisamente a consolidar la información del marco teórico. Por supuesto que vamos a pasar por etapas, eso va a ser toda nuestro trabajo, ¿verdad?, de estar formando esto. Entonces, en inicio, pues se tiene que dar una revisión, ¿verdad? ¿Por qué?
porque no son datos aislados. El marco teórico no va a nacer solo, es una segunda etapa de cómo el investigador ha planteado el nombre. ¿Cuántas palabras utilizó para el nombre? ¿Cómo lo formó? ¿Tiene consecuencia? ¿Tiene golpe dentro de la estructura del nombre en su parte metodológica? ¿Qué está pasando y cómo lo está concibiendo? ¿Verdaderamente lo que está escrito es lo que está pensando el investigador? Bueno, esa es la primera parte concordante como investigador de la que estábamos hablando primero. Ahora, hay que recuperar la literatura puntual a través de toda información y más ahorita con esta apertura, ¿verdad?, de la información. Bueno, pues tenemos mucha más, los límites se han ampliado, pero para poder capturar y poder filtrar lo que mayormente nos compete, ya sea esta parte de libros, en seminarios, en la extracción de la recopilación. ¿Qué pasa con la relación también de las direcciones electrónicas? Mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces queremos poner bibliografías y ponemos direcciones electrónicas y no es lo mismo. Así que hay que conocer cómo se va a constituir nuestro marco teórico en paralelo del conocimiento de la metodología, pero vaciando también las partes de la investigación dentro de nuestro trabajo. Así que hay que crear este conjunto de información y de conceptos que están avalados por los especialistas, pero que al momento tenemos que teorizar como másters. ¿Cuáles son las funciones de una teoría? Precisamente, tenemos que hacer inferencias, predecir, medir, sistematizar y, por supuesto, dar un orden. ¿Cuál es la utilidad que voy a tener con todo esto? Pues va a orientar la investigación, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Nos va a dar una parte fuerte del conocimiento. Esos criterios deben de describir, explicar, pero sobre todo de predecir, salió este resultado, bueno, seguramente es porque el autor esto asegura y entonces a través del fenómeno correlacional que estamos ocurriendo en este momento, pues está pasando estas características. Así que te tiene que tener una consistencia lógica, ¿verdad? Y una perspectiva. Tiene que ser fructífero, tiene que generar nuevas ideas, nuevas interrogantes y entre más sencillo sea esta parte de la explicación, bueno, más simple será que cualquiera nos pueda entender y esto es casi una ley que tenemos que completar, que esta información que ustedes van a realizar se la puedan decir a un niño de primaria, a una niña de secundaria, a un joven o a una joven de preparatoria y puede entender los diferentes niveles de la importancia que ustedes quieren estructurar dentro de su marco teórico en su desarrollo de teoría. Muchas gracias.